Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 4 de octubre del año 22. Hoy, mientras estaba escuchando a la hora de la comida la rueda de prensa en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado todos los gastos que va a llevar a cabo el Gobierno con los presupuestos generales del Estado de 2023, me he acordado de la expresión disparar con pólvora del rey y he querido refrescar la memoria. Así que mientras María Jesús Montero presumía de unos presupuestos que tendrán un techo de gasto histórico de casi 200.000 millones de euros, el techo de gasto es el que se ha aprobado, de 190 y pico mil millones de euros, pues mientras escuchaba a Montero presumir, he leído un artículo de César Cervera en el diario ABC que dice así: el origen de la frase disparar con pólvora del rey, según distintos historiadores, está en los tercios españoles, la unidad de élite del Imperio español. Durante sus campañas militares, cada soldado recibía una paga en la cual se contemplaban sus necesidades. Así, un piquero cobraba menos que un arcabucero, que debía financiar de su bolsillo el armamento y el equipamiento. A su vez, la caballería tenía que mantener sus monturas. De este modo, como la pólvora la pagaba el soldado de su propio bolsillo, todos los arcabuceros se cuidaban mucho de disparar sin tener un objetivo seguro. En ocasiones, como en caso de asedios, se podía obtener pólvora de almacenes o polvorines de artillería procedentes de las arcas reales. Entonces, como pólvora del rey, se disparaba más alegremente. Esta conocida como pólvora del rey, pues claro, cuando no la pagas tú, le das al trabuco que no veas, o al arcabuz. Siguiendo con la metáfora bélica e histórica, hoy el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho anuncios. Lo que ha hecho es disparar salvas con la pólvora, que en este caso sale de las arcas públicas. La partida de gasto más importante es la que tiene que ver con la revalorización de las pensiones al mismo ritmo que están subiendo y se están disparando los precios. Compartirán que la dignidad de un país, entre otras cuestiones, se tiene que medir en cómo tratamos a nuestros mayores y, por tanto, cómo se comportan las partidas respecto a las pensiones. Y, por tanto, puedo volver a afirmar que este Gobierno revalorizará las pensiones al IPC. De hecho, se experimenta un crecimiento en la política de pensiones del 11,4%, que incorporarán nuevos pensionistas, que se incorporen, por supuesto, a las prestaciones, pero también una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá, como recuerdan, en el mes de noviembre, como establece la ley que aprobó este Gobierno. Además de subir las pensiones un 8,5%, el Gobierno dará este año una paga de unos 500 euros de media, que pueden llegar a los 900, a los funcionarios para compensarles una parte de no haber actualizado sus salarios. El Gobierno va a extender a todas las familias con hijos de hasta 3 años, a todas, el cheque de 100 euros, no solo a las que tengan una madre trabajadora. El Gobierno prorrogará en 2023 el abono gratuito de Renfe para cercanías y media distancia. El Gobierno disparará el gasto en defensa un 25%. El Gobierno prorrogará en 2023 el bono alquiler joven de 250 euros mensuales. El Gobierno subirá el ingreso mínimo vital, el índice IPREM, con el que se calculan ayudas públicas, y la prestación de desempleo. Y por si se me olvidaba, estos presupuestos generales del Estado también incluyen una subida del gasto electoral. También esta partida aumenta por las citas electorales previstas para el próximo año, autonómicas, municipales y cuando toquen elecciones generales. María Jesús Montero, ustedes no sé si lo han visto, María Jesús Montero ha sonreído de una forma provocadora ante los periodistas cuando ha dicho esto de que los presupuestos coinciden con la convocatoria en 2023 de 3 elecciones,
las municipales y autonómicas de mayo y cuando toquen, y ahí se ha reído Montero, las elecciones generales en España. La prensa está recogiendo en sus titulares una sensación bastante unánime después de escuchar a la ministra de Hacienda. Esa sensación es que Pedro Sánchez se ha pagado hoy la campaña electoral con unos presupuestos eufóricos que no tienen en cuenta la que se nos viene encima, la realidad económica. El Gobierno dispara el gasto con medidas electoralistas, subida a los funcionarios, abono gratis y renta crianza, titula Libertad Digital. El Gobierno ignora la crisis y cuadra sus cuentas de 2023 sin contabilizar 14.000 millones en ayudas que vencen en diciembre, añade ABC. El Gobierno subirá un 8,5% las pensiones en pleno frenazo económico, resume El Mundo. El Gobierno aprueba unos presupuestos con más gasto y más inversión, pese a que prevé un menor crecimiento, admite El País. El Gobierno saca la chequera, gasto récord para afrontar el año electoral, sentencia The Objective. Sánchez lanza el mayor gasto de la historia con un presupuesto que pretende comprar 17 millones de votos, ha calculado OK Diario. Puedo estar equivocado, pero a mí estos presupuestos, sé que luego hay polémica en la tertulia de la noche de radio, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los lunes, pero yo doy también mi opinión. A mí estos presupuestos no me parecen los de un presidente del Gobierno que no piense presentarse a las elecciones generales, sino todo lo contrario. Pero puedo estar equivocado porque con Pedro Sánchez nunca se sabe. De hecho, piensa lo contrario y acertarás. Lo que sí tengo bastante más claro es que estos presupuestos son los de un presidente del Gobierno que no tiene muy claro que vaya a ganar las elecciones si se presenta. Y se está preparando un plan B para el día después de esos comicios. Un plan que pasa por encontrar algún puestazo a su nivel en el ámbito internacional. De ahí que pese a las supuestas líneas rojas, las amenazas con la boca grande de Podemos y Yolanda Díaz, Sánchez haya incluido en sus presupuestos de justicia social un aumento del gasto en defensa del 25%, superior al 18% de incremento de asuntos sociales o del 14% del Ministerio de Igualdad, por ponerles algunos datos encima de la mesa. Cuando le han preguntado a la ministra de Hacienda por estos más de 12.000 millones de euros en defensa, María Jesús Montero, la verdad es que no se ha escondido y ha presumido de que Sánchez cumple con la palabra que le dio a la OTAN y a Estados Unidos. Sobre el presupuesto en defensa, me gustaría saber si el cálculo que se ha hecho está ya situándose el Gobierno en la senda de los compromisos del presidente del Gobierno con la OTAN. El presidente es el máximo responsable de estas cuentas públicas y cuando el presidente compromete su palabra, los presupuestos le dan cobertura a ese cumplimiento de su palabra. Nosotros comprometimos que el gasto en defensa se situaría en los términos de la OTAN a lo largo de los próximos años y, por tanto, llegando hacia ese horizonte en los años 2027-2029. Hoy le han recordado por la mañana a Podemos todo lo que dijo Podemos sobre que el gasto en defensa, el aumento del dinero, decían, para tanques, armas y misiles, no iba a ir en estos presupuestos generales con ellos en el Gobierno. Escuchen lo que ha respondido Pablo Echenique. Se pactó, lo anunciaba hace unas semanas la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no entrase en el techo de gasto. A partir de ahora vamos a tener que vigilar cómo se gestiona por parte del PSOE, que evidentemente tiene una posición diferente a la nuestra, esa materia, ¿no? Le han debido decir a Pablo Echenique que con estas declaraciones no era suficiente y hace unos minutos ha publicado un mensaje en Twitter. Dice así: nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE,
porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y a Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza. Déjalo, Echenique, déjalo. Porque si Podemos no sirve ni siquiera para vigilar, ha dicho antes, para vigilar lo que va a aprobar el gobierno en el Consejo de Ministros, ¿para qué sirven? ¿Que se la han colado? ¿Que lo han aprobado sin mirar? ¿En qué lugar deja eso a Irene Montero, Belarra, Garzón y Yolanda Díaz? Por cierto, que Yolanda Díaz y Podemos también vincularon la aprobación de estos presupuestos a que se aprobara la famosa ley de vivienda. Bueno, pues hay presupuestos, pero no hay ley de vivienda. Escuchemos a Yolanda Díaz. La vivienda es uno de los problemas fundamentales de nuestro país. La ciudadanía no puede abordar el pago de la renta de alquiler ni de la hipoteca. Por tanto, para nosotras es clara la necesidad de que esta ley salga adelante. Por tanto, esto nos juzgarán los españoles por lo que hagamos en esta cuestión. Insisto, junto con el desempleo es la medida más importante. Son los problemas de nuestro país. Esto es hablar de desigualdad y, por tanto, sí, se nos va a juzgar por lo que hagamos en materia de vivienda. Váyase buscando un buen abogado, señora Díaz, porque de momento el juicio no va muy bien. En la rueda de prensa en Moncloa le han hecho una pregunta pertinente a la ministra de Hacienda. Y me gustaría saber cómo ha convencido a sus socios de Unidas Podemos de que había que dejar fuera la ley de vivienda. Esto es un asunto que, por cierto, no ha gustado mucho a uno de los socios habituales del Gobierno de coalición, a Esquerra. Dice Gabriel Rufián que los presupuestos empiezan mal, sin acuerdo sobre la ley de vivienda, y les dice tanto a PSOE como a Unidas Podemos que no aceptará presiones. Hombre, yo diría que no parece lógico que si los presupuestos 2022 tuvieron como broche de cierre la ley de vivienda y el gobierno progresista cumplió con ese acuerdo al interior del gobierno de coalición para registrar el texto en el Congreso de los Diputados, que el presupuesto 2023 vuelva a tener la ley de vivienda. Nosotros cumplimos. Y eso significa que lo que se pactó para permitir también la aprobación de los presupuestos 22 se registró tal cual en el Congreso de los Diputados. Cuestión distinta es que luego los grupos parlamentarios, en su ámbito de autonomía, hayan registrado enmiendas que se tienen que discutir en el marco de la negociación parlamentaria. Pero ya no puede formar parte nuevamente una política que ya lo ha hecho de unos nuevos presupuestos. Yo diría que eso, evidentemente, aquí estamos hablando de cuestiones muy serias y, por tanto, creo que cada cosa tiene su momento, ya lo tuvo en los presupuestos 22 y, por tanto, que siga su curso en el desarrollo parlamentario. Y respecto a la última cuestión que me preguntaba, si esa ha sido la expresión de Esquerra, empieza la negociación. Pues ya lo han oído. Una vez que ha conseguido llegar a un acuerdo con sus socios de gobierno, el sanchismo empieza la negociación con sus socios parlamentarios para tratar de que le aprueben los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Es curioso porque ayer les dijimos en este programa que el gobierno se estaba negando a decir si hoy iban a ir finalmente los presupuestos al Consejo de Ministros. De hecho, nos fuimos a la cama, los españoles, con estas declaraciones de Yolanda Díaz en la SER. A estas horas no hay acuerdo, intuyo que quedará una noche larga e intensa y, como siempre digo, me dejaré la piel, pero a estas horas no hay acuerdo en materia de presupuesto. A las 22:22 de anoche no había acuerdo. Esta mañana, a las 6:55, el gobierno informaba a través de su canal de Telegram y a las 7:06 por WhatsApp de que había acuerdo para los presupuestos. El mensaje era el siguiente. La Secretaría de Estado de Comunicación informa. Los partidos del Gobierno de coalición han alcanzado un acuerdo en relación al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Este acuerdo se formalizará hoy martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y posteriormente será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación. A las 8:07, Yolanda Díaz publica un largo hilo en Twitter confirmando el acuerdo
y además siendo ella la que desvelase algunas de las medidas que se iban a aprobar. A las 8:25, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, publicaba otro mensaje, mucho más escueto, en Twitter, en el que decía que el Consejo de Ministros efectivamente iba a aprobar los presupuestos con el mayor gasto social e inversión productiva para hacer de España un país justo, avanzado, productivo, justicia social y prosperidad económica. La ministra de Hacienda adjuntaba en ese mensaje de Twitter la foto del proyecto de presupuestos generales 2023 ya encuadernado y todo. Y la verdad es que tengo curiosidad por saber qué pasó entre las 22:22 horas de anoche lunes y las 6:55 de hoy martes. Y cómo ha conseguido el gobierno no solo alcanzar un acuerdo que decían era imposible o muy difícil de cerrar, sino además tener editados y encuadernados en un tocho los presupuestos para que la ministra de Hacienda colgara esa foto a primerísima hora de la mañana. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Yolanda Díaz dijo anoche que se iba a dejar la piel durante la madrugada para llegar a un acuerdo. Cuéntanos qué es lo que hicieron anoche en el gobierno. Pues en el gobierno lo que nos dicen es que se fueron a dormir, que es cierto que no durmieron mucho, pero que las negociaciones estuvieron interrumpidas durante la noche porque el equipo negociador se fue a dormir y ya lo retomaron a primera hora de la mañana. Y la pregunta que te haces, ¿por qué estaba encuadernado? Fuentes del gobierno nos dicen que algo así no se prepara en unas horas y que las negociaciones estaban prácticamente cerradas desde la tarde-noche del domingo. Es cierto que quedaban algunos flecos sobre esa renta crianza que el gobierno ha acabado por cerrar de 0 a 3 años, 100 euros al mes, pero lo cierto es que estaba prácticamente cerrado y que lo que aseguran fuentes del gobierno próximas al Partido Socialista, del entorno socialista, es que todo se trató de una escenificación de Yolanda Díaz, que por cierto no sentó muy bien su presencia en la cadena SER anoche anunciando que las negociaciones estaban bloqueadas. Así que era todo paripé, Rubén, no se iba a dejar la noche de madrugada. Además te cuento, Dieter, que lo que más fricciones podría haber causado, que es ese aumento en el presupuesto de defensa, 6% en el Ministerio, si incluimos lo que van a ser los fondos europeos, se eleva al 8%, pero es que si incluimos algunos préstamos, estamos hablando, y eso es lo que nos dicen algunas fuentes en el Ministerio de Hacienda, de cerca de un 25%, y esto ya estaba cerrado desde hace 2 meses, o sea, lo que más fricción había causado entre los dos socios del gobierno estaba cerrado ya en verano. Con lo cual, No, es que, Rubén, me estás dejando pasmado. Así que Yolanda Díaz escenifica ayer solos en la madrugada diciendo aquí no vamos a dormir, nos vamos a dejar la piel. Lo dice en la cadena SER y se va a dormir porque está todo apañado. Y lo del aumento del gasto en defensa, Echenique acaba de publicar un tuit. Nos han engañado, nos lo han ocultado, es un aumento unilateral, es una vergüenza. Esto es textual de Echenique. No vamos a romper el gobierno, pero porque somos muy responsables. Y también estaba acordado y pactado. Estaba acordado y pactado desde hace 2 meses, en concreto. Y lo que quería el sector morado precisamente es eso, que se ocultasen esas partidas. Ellos lo que querían era que hubiese un aumento, al ser posible, lo mínimo en el Ministerio de Defensa, pero que sus compromisos de la OTAN se metiesen mediante préstamos o se metiesen mediante otro tipo de partidas no computables en los presupuestos generales del Estado. Afirman que es porque eso competiría con el gasto social, eso es lo que afirman en Unidas Podemos, o sea que estas trampas, en cierto modo, lo han fomentado ellos y parece ser, según nos dicen fuentes del Ministerio de Hacienda, que le habían dado el visto bueno, y fuentes del entorno de Yolanda Díaz afirman que ellos lo que habían negociado era precisamente eso, que el Ministerio de Defensa creciese lo mínimo posible el presupuesto, pero que no les importaba que eso fuese en ayudas y préstamos, porque ellos también recurrieron a esos préstamos, por ejemplo, cuando hubo que pagar los subsidios del desempleo durante la pandemia. La próxima vez, señor vicepresidente y ministra de Trabajo, no se vaya a dormir, porque por la noche se la pueden colar. Rubén, muchas gracias por contarnos estas intimidades del gobierno. Un saludo, Dieter. Así que
llegamos a la 1:30, que es cuando comenzaba la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, con la portavoz Isabel Rodríguez, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, porque hoy la parte sanchista no quería ningún ministro del yolandismo o del podemismo en esa mesa. Y a la ministra de Hacienda los periodistas le han pedido que por favor concretara algunas de las medidas que había anunciado en su tuit Yolanda Díaz. Y aquí es cuando viene la improvisación, porque el sanchismo está muy bien para colársela a sus socios de gobierno, pero cuando tú tienes todo encuadernado, la gente te va a decir, ay, y como además se está anunciando en Twitter un montón de medidas, pues denos detalles. Voy a preguntar a la ministra Montero si nos podría concretar algo de este acuerdo que han alcanzado paralelo a los presupuestos de la futura ley de familia, si podríamos saber en qué van a consistir esos nuevos permisos para cuidadores o por motivos de circunstancias familiares, cuándo podrá estar lista esta ley y luego hacerle una pregunta concreta porque lo desconozco. Cuando se habla de familias monomarentales y del hecho de que una familia monomarental con 2 hijos podrán ser consideradas familia numerosa, una mujer divorciada, separada, y se incluye también en el concepto de familia monomarental. Que me van a permitir la prudencia de que deje ese espacio para que cuando llegue al Consejo de Ministros y por tanto se conozca el borrador de la ley por el resto de compañeros, se pueda trasladar por si sufre algún tipo de modificación, que en este momento evidentemente el Consejo de Ministros tiene la última palabra. Será la ministra de Derechos Sociales la que presentará el borrador de esa ley de familia, que sí le puedo confirmar que ha formado parte del paquete de la negociación que ha podido cristalizar con la aprobación en el día de hoy de este presupuesto. Igualmente le digo, en relación con las familias monomarentales, ese proyecto de ley abundará sobre las diferencias con otras realidades como la que usted me acaba de comentar. Mi primera duda es que es verdad que la ley de familias es en paralelo, independiente a los presupuestos del Estado, pero como sí que el socio minoritario lo ha vendido como parte del acuerdo, entiendo que si esa ley incorpora, por ejemplo, ampliar prestaciones a familias, más ayudas, este dinero está incorporado en estos presupuestos. Y dar pues algún detalle más contestando ahí en relación con la pregunta de mi compañera, con alguna medida concreta como por ejemplo pues los 100 euros eso para familias con hijos de 0 a 3 años, si puede como concretar un poco más este tipo de medidas. Me tienen que permitir la prudencia porque la ley tiene que ir al Consejo de Ministros y por tanto tiene que seguir todo el recorrido que cualquier proyecto de ley sigue, pero sí le confirmo que algunas de las cuestiones que tienen carácter económico de esta ley, que es mucho más amplia que aquello que tiene carácter económico, se recoge ya en estos presupuestos generales del Estado. Y concretamente solo le puedo avanzar que actualmente existe una prestación de 100 euros mes a las mujeres trabajadoras que están dadas de alta en Seguridad Social durante el periodo que están dadas de alta en Seguridad Social hasta que el hijo cumple 3 años, y lo que hacemos es ampliar el colectivo de personas que van a poder recibir esta prestación. Creo que hasta ahí le puedo decir y me permite que no avance más en una cuestión que vendrá dentro de unos días o dentro de poco al Consejo de Ministros en primera vuelta. Hasta aquí puedo leer que decía la mítica presentadora Mayra Gómez Kemp en el 1, 2, 3. Pero ¿esa ayuda va a ser para todas las familias que tengan hijos de 0 a 3 años? ¿También para las familias de los ricos, de los poderosos, de los banqueros, de los millonarios? Porque el gobierno nos ha dicho que no puede bajar el IVA de los alimentos porque eso sería injusto, porque claro, es que si va un millonario al supermercado a comprar caviar, pues también se beneficia él. ¿Qué pasará al final? Bueno, pues esta es una de las muchas dudas que todavía quedan por resolver, porque hoy, una vez más, lo importante era el anuncio y luego lo de menos son los detalles, la letra pequeña. La pregunta que me hago después de escuchar todo lo que les hemos contado, la pregunta que luego trasladaré a los tertulianos y que también le planteo a usted, oyente de la noche de radio, es si esto le va a funcionar a Pedro Sánchez. Sé lo que dicen las encuestas, veo como, pese a lo que dicen las previsiones económicas de los organismos nacionales e internacionales que ignora Calviño,
el gobierno hace sus planes. Veo cada vez más difícil diferenciar entre Sánchez, Yolanda Díaz y Podemos, por lo que teóricamente su base potencial electoral se estrecha. Pero la actualidad manda y hoy tenemos este anuncio del gobierno y esta presentación de los presupuestos de la justicia social. Y les pregunto, ¿usted cree que estos presupuestos elaborados con la pólvora que pagamos los arcabuceros contribuyentes le van a servir a Pedro Sánchez para arañar los votos suficientes con los que impedir una mayoría absoluta de PP y Vox? La subida de las pensiones de más de un 8%, los cheques crianza, los abonos transportes y las demás pagas y subsidios que apruebe de aquí a las elecciones el gobierno de coalición conseguirán que los votantes decidan apoyar a Sánchez, Yolanda Díaz y Podemos lo suficiente como para que puedan volver a sumar junto con Bildu, Esquerra, el PNV, una coalición Frankenstein, ¿o no? ¿Hoy creen que ha habido pensionistas y funcionarios que han cambiado su voto, que les han conquistado con estos anuncios? ¿O usted piensa que ni por esas Sánchez va a evitar que los españoles lo bajen del falcón? Pueden votar en nuestra encuesta de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @lanochedediter, aunque creo que lo más importante es que voten cuando lleguen todas las elecciones el año que viene.